ser humano necesita acceder a saberes renovados y pluralistas. ¿Cómo articulamos educación y cultura? Queremos mejor en la educación, queremos que nos dé la solución, queremos esforzar la petición, dejar de pagar por la educación, queremos. Tejiendo redes en la CETE, lunes de 18 a 19 por 89.5 Radio City, donde hay todo para escuchar. Esto es un micro para Tejiendo Redes en la City. Hoy comenzamos el programa hablando de Antonio Eduardo Tello, poeta riocuartense que pasó su niñez y su juventud en nuestra ciudad. La obra de Antonio fue muy amplia, comenzó a participar en lo cultural con la revista Cine Síntesis del Cine Club Río Cuarto, también escribió en La Calle, en el diario La Calle, participó del grupo Hum de teatro, también en su actividad periodística comenzó trabajando en radio a finales de los años 60 hasta el año 71. Fue miembro del Consejo de Redacción de la revista Latinoamérica en nuestra ciudad y posteriormente fue integrante del Consejo Editor de la revista Puente. Lamentablemente, en los años 70, 75, comenzó a tener problemas políticos y que lo obligaron al exilio, si bien no estaba afiliado a ningún partido político. Fue director también de publicaciones en España y en narrativa. Comenzó con uno de los cuentos que lo había editado acá en nuestro país, El día en que el pueblo reventó de angustia. Y como hicimos con él un reportaje, él nos va a contar un poco más de esos antecedentes de los cuales estamos hablando. Estoy con Antonio Eduardo Tello. Vamos a hablar un poco sobre la obra literaria de Antonio. Estudió en Río Cuarto. Estudió letras también, que tuvo que dejar inconclusos, creo, esos estudios, ya le vamos a preguntar. Fue docente en Río Cuarto y su actividad periodística y literaria la comenzó también en nuestra ciudad, pero continuó en España. ¿Nos podés contar un poquito, Antonio? Todo lo que hice en 4 palabras. Empezá un poquito a ver cómo era ese comienzo como profesor de teatro. Yo siempre he sido una persona muy inquieta. Cuando decido estudiar letras, yo ya trabajaba en Radio Río Cuarto, pero también hacía teatro. Había fundado con otros amigos, María Belén Nilsson, Alicia Milred, Pepín Monzón, un grupo, el grupo con el que hicimos 2 años, hicimos un espectáculo que nos fue muy bien. También estaba vinculado con Guillermo Vogler, que es el autor del primer corto de ficción de la ciudad de Río Cuarto. En fin, me movía mucho en varios ámbitos. También estaba, aparte de ser estudiante, también estaba en el sindicato de periodistas, estaba como secretario remunerado en el sindicato municipal, y aún me quedaba tiempo para las cuestiones de teatro. Entonces, Ángel Franco, que por entonces dirigía la escuela y la comedia, la escuela de teatro y la comedia de Río Cuarto, me pidió que enseñara teatro clásico y contemporáneo en la escuela en esta escuela de teatro. Entonces fue una experiencia muy linda porque me permitió comprender a mí también cómo era, por ejemplo, el teatro griego. Yo no daba unas clases convencionales en un aula, sino que reunían
a mis alumnos, muchos de ellos te lo pueden confirmar, ¿no? Los reunía en el teatro, en el escenario, y allí formaba con ellos una especie de anfiteatro a la manera griega y los distribuía, suponte que para explicarles Antígona de Sófocles, los distribuía tal como se distribuían los personajes en el teatro griego, de modo que ellos y yo visualizábamos la forma, y cada uno de ellos con su libro iba repitiendo la obra, y a partir de allí, de las cosas que se decían, yo les daba una explicación relacionada con la obra misma, con el pensamiento de Sófocles, pero también relacionado con los mitos y las características de la sociedad griega de ese momento, porque se hablaba de una democracia, pero no era exactamente una democracia, sino una democracia de elegidos, porque la gran masa de esclavos seguía existiendo, de modo que muchas de estas cosas se filtran en las obras, y sobre todo lo que se filtraba, y que creo que los chicos lo comprendían muy bien, era el patrón ético tan poderoso que tenían los griegos de ese momento. Cuando escribiste la revista Latinoamérica, ¿con quién lo hiciste? ¿Qué parte tenías vos dentro de esa tarea? Bueno, Lino Frazón, que por entonces era el propietario de la Librería Superior, decidió crear una revista para conectar la población, la ciudad, con la universidad y con las corrientes de pensamiento que se daban a través de la universidad. Entonces allí había grandes pensadores, era la época del rector Klappenbach, que incluso llegué a escribir en la revista. Sí. Y yo no hacía artículos de reflexión, porque era demasiado joven y hubiese sido una osadía para mí escribir sobre reflexión filosófica, pero sí hacía entrevistas a artistas, hacía reseñas de libros y participaba de aquel momento de euforia, porque había que crear una corriente de pensamiento nueva que incluyera toda la América Latina. Era ese entusiasmo que teníamos en aquel momento por hacer que las cosas cambiaran y que no cayéramos en una sociedad fascista o pautada por los esquemas dictatoriales. Contale a la gente quién era Ángel Franco. Bueno, Ángel Franco ha sido uno de los personajes más importantes de la historia del teatro riocuartense. Creó en los años 60, 70, no solo una escuela de teatro, sino intervino en la fundación de la comedia de Río Cuarto, estuvo ligado a los grandes personajes, actores de aquel momento, como Rodolfo Gómez, como Culazo, Beatriz Rivero, Norma de Feo, Marviale, todos ellos, y ahora los más recientes, Argelia Neil, Graciela Gómez, son algunas de las personas que intervinieron en aquel momento y que aprendieron mucho de él. De hecho, sería una lástima que se perdiera todo ese gran patrimonio teatral que dejó Franco, ese legado bellísimo. También con él colaboré, nos hicimos amigos y colaboré con él en un programa de radio, en Radio Río Cuarto, y sobre todo hicimos 2 programas, uno dedicado a los niños, Godard, donde él era la voz de Godard, un personaje que viajaba a través del tiempo y podía vivir distintas situaciones en la historia. Y el otro, que fue un homenaje, la celebración de los 100 años del Martín Fierro, conversando, lo hicimos también con Julio Girard, donde analizábamos el Martín Fierro en un programa muy bonito que recibió premios internacionales y que sufrió también la presión de los militares para que
se clausurara el programa y sobre todo que echaran a su guionista, que era yo. Muchas gracias, Antonio, por recordarnos ese paso por la cultura en Río Cuarto. Sabemos que escribiste en Interview, en España, otra revista, El Puente, me olvidaba. Ah, no, El Puente no, Puente se llamaba la revista. Puente, sí. Puente, que una revista que fundaron Gonzalo Otero, Roberto Fabiani, el Pidio Blas, que ellos eran los fundadores, pero que yo estuve allí muy cerquita de ellos para colaborar haciendo picardías, porque escribíamos, por ejemplo, yo hacía crítica de cine con un seudónimo que era El Butaca, que era en realidad un cronista loco que estaba internado en Oliva. Después hacía crónicas de la historia de la ciudad con el seudónimo de Comandante Pica Pica, porque era el comandante Pica el presidente de la Junta de Historia de Río Cuarto. Bueno, después hacía cosas como entrevistas a un caballo, que era un caballo anarquista, por ejemplo, que eran cosas divertidas. Bueno, y la revista en sí misma, Gonzalo me parece que tenía un seudónimo que era Ni Puro ni Casto. En fin, todos escribíamos. Calderón de la Avioneta, era otro de los... Y sobre todo era una revista en donde había una gran heterodoxia política. Estábamos desde peronistas, radicales, yo que no pertenecía a ningún partido político, y había otra gente había socialistas, había otra gente mucho más radicales, pero todos participábamos en un proyecto de periodismo alternativo, que fue, creo que, la primera y no sé si única revista de periodismo alternativo que tuvo Río Cuarto. Bueno, por todo eso, entonces, Antonio, y continuaremos en otra oportunidad contando cómo era la cultura en Río Cuarto, sobre todo la literaria y la periodística. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Elena. Un placer. Nos visita Susana Bisset, escritora riocuartense, hija de una familia muy conocida de Río Cuarto, de don Carlos Bisset, empresario riocuartense, que ha llevado a cabo una actividad cultural periodística también, ha participado en la creación de diversas instituciones de la ciudad de Río Cuarto. Susana me cuenta que ha comenzado a escribir recientemente, se puede decir, a editar sus libros, pero que hace ya un tiempo largo que ha comenzado a escribir. Hola Susana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás? Muchas gracias por invitarme. No, al contrario, gracias por venir. Dicen que un escritor es un lector que ha leído mucho y a grandes escritores. ¿Vos podés confirmar eso? Yo he leído muchísimo, pero de toda la vida. Cuando era Navidad, mis regalos eran una pila de toda la colección de Robin Hood o de alguno de los cuentos infantiles que se leía cuando yo era chica. Tengo 60 años. Venís de una familia entonces que ha leído, ha incentivado la lectura, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Cómo te decidiste a escribir? ¿Cuándo fue? ¿Por qué? Bueno, yo empecé a escribir por mis hijos, porque ellos estaban estudiando en el primario historia, les costaba, entonces yo les dije que les iba a escribir cuentos, y así fue como escribí el libro sobre la Revolución de Mayo, toda la parte de la colonia de aquella época, y sobre los comechingones. Y les entregué, era un libro que habrá tenido casi 100 páginas, y ellos leyendo ese cuentito entretenido fueron como aprendieron, y después, bueno, ya seguí escribiendo, pero fueron los primeros. Susana, vos en tu niñez estuviste fuera de Río Cuarto. ¿Dónde estudiaste? Sí, bueno, yo fui la más tardía en irme. Yo me fui a los 9, 10 años y estuve en Buenos Aires pupila estudiando en un colegio. ¿Y cuando volviste qué edad tenías? Y ya empezaba segundo o tercer año. Así que, bueno, estuviste un tiempo afuera y eso también te habrá marcado en tu niñez.
me marcó para la soledad, para la tristeza. Yo sufrí muchísimo estando pupila. Mis amigas, las que ahora nos reunimos, tenemos la misma edad y dicen, fue la época más divina de mi vida. Y yo digo, para mí fue la más triste. Porque ¿sabes qué? Te falta el amor, te falta el cariño, la contención. Eso es lo más que a mí más me dolió. ¿Y porque pensaban que en Buenos Aires había una mejor formación? Sí, esto es muy gracioso, porque mis padres, yo soy actualmente, nunca me curé, muy salvaje y hago lo que quiero. Y entonces yo decía, no, allá te van a domesticar, te van a enseñar buenos modales. Imagínate, éramos peores en el colegio, hacíamos cualquier cosa, así que no me pudieron domesticar. Mira, vos no sabía, pero es cierto, ahora recuerdo lo que decís, muchas familias también lo han dicho, que ante conductas de los hijos que no podían controlar, los mandaban afuera, a estudiar afuera. Bueno, volvamos entonces a la escritura. ¿Cómo es tu estilo? ¿Cuál es tu estilo? ¿Cuándo lo decidiste? No, lo decidí solita, fue automático porque yo... trabajo mucho con aventuras y como yo leía libros de aventura tipo Tarzán, Robin Hood, todos libros de animales salvajes que contaban como si fueran ellos mismos los protagonistas, contaban su vida, y papá nos contaba, todas las noches nos íbamos a dormir con una historia de papá, también fantasiosa. Entonces yo me crié en un mundo donde me incentivaban la fantasía. Tan necesaria para un chico para despertar, ¿no? Después el conocimiento. ¿La escritura tuya está vinculada al origen social? Bueno, yo copio lo que aprendí. Y mis hijos cuando leen mis libros dicen, sos vos, mamá. Si me subo a un caballo en el libro salvaje y me voy al campo al medio de la nada y me agarra una tormenta, soy yo. Yo lo he hecho eso. En general, nunca escribo de algo que no viví. Porque me cuesta mucho imaginarme cómo podría ser tal cosa. Entonces yo generalmente, si yo te cuento, por decirte que me clavé una espina y que no sabía cómo sacármela, seguro que me la clavé a la espina. O sea que también contás parte de tu biografía ahí en los libros, por lo que veo. ¿Qué sentido tiene la escritura para vos? Te voy a contar algo que dicen de los escritores. Es cuando dijiste que publicamos todo como una autobiografía. Dicen que los médicos, cuando se equivocan, entierran sus errores. Y los escritores, cuando se equivocan, publican lo que escriben. Lo mismo los publicamos, así que... No es para secretos no, el escribir. No, ahí está mi vida plasmada en mis libros. ¿Qué sentido tiene para vos escribir? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, dos cosas. El sentido para mí es yo hago terapia cuando escribo. Por eso pienso que hay tantos escritores, porque el escritor es como que se saca todo de adentro cuando escribe. Y después queda como vacío, como relajado, ¿viste? Cuando uno va y grita y tira todos sus problemas a los cuatro vientos, bueno, el escritor los escribe. Y después la razón... El principal objetivo, además de contar alguna historia entretenida, es sensibilizar a las personas. Hay muchos sentimientos, mira, la compasión, el compañerismo, la amistad, el amor, bueno, la asertividad, la resiliencia, todo eso son sentimientos fabulosos del ser humano que están dormidos. Y eso es lo que yo quiero, despertarlos. Por eso entonces los chicos en los colegios te leen. Ay, sí, me encanta darles charlas y yo les digo a ellos que tengan fantasía, que sueñen, que se animen a hacer cosas. En la adolescencia los chicos comienzan a escribir a veces, así que los diarios... Vos sabés que yo cuando voy a los colegios me dan cuentos escritos por los chicos y vos lees el cuento y sabés exactamente cómo es el chico. Todos los problemas que tiene, si es feliz, si está traumado, todo está ahí reflejado. Entonces allí es el momento de poder exteriorizar en la adolescencia todo lo que uno siente y por ahí continuar siendo adulto escribiendo. ¿Vos hiciste algún taller de lectura, escritura para formarte?
Sí, yo trabajé en la universidad, estuve un año estudiando con Chan Lao, el Bustamante, que era un muy buen escritor, y él me enseñó las principales pautas, y yo siempre estoy estudiando. Y yo cuando veo las correctoras, que se estudia para ser corrector, yo siempre les pregunto, decime en qué me equivoqué, cómo tengo que corregir esto. Me gusta mucho, soy muy perfeccionista. Algunos referentes, además no los nombraste a Bustamante, ¿qué otros referentes tenés, locales o de Argentina? A ver, por ejemplo, me gusta mucho cómo escribe Isabel Allende. Yo leía mucho en mi adolescencia a una escritora, mira, que empezó a escribir como a los 50 años también, no sé si a los 40, y escribió como 300 novelas con distintos nombres. Y era Victoria Holt, Philippa Carr, era dos de los nombres de ella. Bueno, yo la seguía muchísimo a ella. Y acá en Río Cuarto, yo soy muy amiga de Walter Bonetto. Yo lo respeto muchísimo y es un gran historiador nuestro. ¿Podés mencionar cuál es el libro que has presentado en estos últimos tiempos y también los otros para que la gente pueda leer y regalar un libro de una escritora riocuartense? Sí, bueno, mis libros tienen muchísima aventura y mucho suspenso, más que todo. Y resalto mucho, como ya dije, los sentimientos buenos de las personas. Están, a ver, Por amor a Cristina, que es sobre la Revolución de Mayo, Amigo mío, que es una historia bastante tierna y graciosa de una mujer rica que se casa con un croto de albañal, pero un mendigo mal. Después está y los dioses atropellaron, que es la primera fundación de Buenos Aires, Almas desnudas, que es sobre los inmigrantes galeses cuando entraron a la Patagonia. Me olvidé Mensaje de amor, que es el libro sobre cómo fue que perdimos las Islas Malvinas en 1800. Después está Prohibido, que es parte de la historia de Carmen de Patagones, sobre un hombre que tenía prohibido amar y se muere de amor por una tehuelche. Y después está Isla de la Tempestad, que es todo sobre un faro perdido en el medio del mundo, y todo sobre piratas y secuestros y naufragios. Todos tienen mucho suspenso. Hay que entonces leer a Susana Bisset, que es riocuartense, que después de los 50 años empezó a escribir, me dijo ella, y rodearse de estas aventuras, de estos sentimientos que quiere traspasar más allá de ella y trasladarlo a quienes lo quieran leer, ¿no? Es como una comunión que hace la escritora con el lector. ¿Algo que puedas agregar? Sí, que agradezco a los lectores por leerme, porque yo siempre digo lo mismo, sin ellos yo no soy nada. Bueno, muchísimas gracias y que pases una feliz Navidad y un año próximo escribiendo, yo diría la próxima obra. Y reunidos y tener nuevos amigos, que es lo más lindo de la vida. Muchas gracias, Susana. No, gracias. Para finalizar, escuchamos a Juan Falú, quien celebra sus 50 años con la música. Esta es la historia de un caballero valiente y desgraciado. La historia de la larga retirada de un hombre atormentado por el recuerdo y el infortunio. El romance del fin y muerte del general Juan Galo de Lavalle, descendiente de Pelayo y de Hernán Cortés. El soldado a quien San Martín llamó el primer espada del ejército libertador. Peleó en 105 combates por la libertad de este continente y murió en la miseria y el desconcierto.
el quebracho errado fueron vencidos. En el quebracho errado fueron vencidos. Fueron vencidos, sí, qué mala suerte. Rumbeaba ya su estrella hacia la muerte. El general Lavalle y el correntino, El general Lavalle y el correntino ya marchan derrotados por los caminos. ya marchan derrotados por los caminos. Por los caminos, sí, qué mala suerte. Para encontrar la calma solo en la muerte. Más tarde sufre la derrota de Famaillá. Los restos destrozados de la legión se retiran hacia Salta. Y allí, una nueva desdicha. Los comandantes Hornos y Ocampo le comunican que han resuelto abandonarlo con sus hombres. Le dicen: nada ya puede hacerse en la legión, solo cabe unir sus fuerzas al ejército del general Paz. Ya los restos de la división correntina se alejan al galope, observados en silencio por los 170 hombres que permanecen fieles a su jefe. Y cuando Lavalle les dice que a pesar de todo resistirán, se mantienen callados, mirando hacia el suelo. Marcharemos hacia Jujuy, agrega Lavalle. Y aquellos soldados que piensan que comete un mortal desatino responden: bien, mi general, porque ¿quién ha de ser capaz de quitarle los últimos sueños al general Niño? Entonces emprenden la marcha hacia Jujuy. Marchan por el camino real, no por senderos desconocidos, por el camino real. Y ni siquiera son soldados ya, son seres derrotados y sucios. Algunos, muchos, ya no saben tampoco por qué combaten. 170 hombres y una mujer, porque también va al lado de Juan Lavalle, Damasita Boedo, aquella muchacha que en la ciudad de Salta decidió unir su destino.
Chacarera amanecida, de esa que canta el zorrito, el que roba las gallinas y que se queda solito. Yendo hambriao en los caminos, no le da a nadie comida, anda solo por los montes, meta a pelearle a la vida. Él no quisiera lavarse, no quiere ser palangana, no hay mujer que no florezca pa'l zorro cada mañana. Nadie sabe que tiene hijos, que por sus hijitos llora y que por esos zorritos a los que tienen les roba. Cuando canta con la caja hace llorar la chilera y baila la cola al aire, albahaca en las dos orejas. Cuando me le
echan los perros, aparecen todos juntos. El zorrón, los yuyarales, lo mismo se les hace humo. Él no quisiera lavarse, no quiere ser palangana. No hay mujer que no florezca pa'l zorro cada mañana. Nadie sabe que tiene hijos, que por sus hijitos llora y que por esos zorritos a lo que tienen le roba. El ser humano necesita acceder a saberes renovados y pluralistas. ¿Cómo articulamos educación y cultura? Queremos mejor educación, queremos que nos dé la solución, queremos escuchar la petición, libertad para por la educación, queremos. Tejiendo redes en la 7, lunes de 18 a 19 por 89.5 Radio City, donde hay todo para escuchar.